Buen día, Dios te bendiga. Te doy la bienvenida a otra sección de la Biblia del Oso. El día de hoy vamos a estar leyendo en el Nuevo Testamento. Vamos a leer ahora el primer capítulo del Evangelio de San Mateo. Vamos a leer el capítulo 1. Vamos a leer a partir de los versículos 18 hasta el 25. Repito, vamos a leer San Mateo 1, 18 al 25. Si lo pueden leer en la Biblia que tenga a la mano, adelante. Si quiere leerlo aquí junto a nosotros, aquí vamos a leerlo juntos. Y dice la palabra de Dios. Y el nacimiento de Jesús el Cristo fue ansí, que siendo María su madre desposada con Joseph, antes que se juntasen, fue hallada estar preñada del Espíritu Santo. Y Joseph su marido, como era justo, y no la quisiese infamar, quísola dejar secretamente. Y pensando él esto, he aquí que el ángel del Señor le aparece en sueños, diciéndolo: Joseph, hijo de David, no temas de recebir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y parirá hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo que fue dicho por el Señor por el profeta que dijo: He aquí que una virgen será preñada y parirá hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que es, si lo declares, con nosotros Dios. Y despertando Joseph del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Y no la conoció hasta que parió a su hijo primogénito, y llamó su nombre Jesús. Lo siento, me tuve que hacer a un lado para terminar de leer la última parte del pasaje, porque aquí donde estoy viéndolo en la pantalla no puedo leer bien porque me está tapando uno de los iconos. Entonces por eso me tuve que hacer a un lado por el momento. Bien, pues estamos recordando el nacimiento de Jesús, lo que muchos le llamamos Navidad. Y aquí vemos varias cosas en este pasaje que, aunque puede ser corto, pero tiene mucha información que no creo que alcancemos a verla toda hoy porque no nos alcanzaría el tiempo. Pero hay cosas que valen la pena rescatar de este pasaje. Vemos por ejemplo, vemos una profecía cumplida, un hombre justo que quiere hacer las cosas bien, pero no a tal grado de ser tan legalista. De hecho, no fue legalista. Y vemos una mentira que muchos han dicho hoy en día y aquí queda desmentida. Perdone. Quise revisar si estaba bien enfocado el versículo. Pues bien, el primer punto es que un hombre, o sea, José, pues está a punto de casarse. No están casados aún. José y María no estaban casados. Pero María ya era prometida de José. Aquí no existía eso del noviazgo, eso de conocerse. Sinceramente la Biblia no dice ni cómo se conocieron. Pero sí dice que era una prometida. Y pues una vez un buen pastor nos dio una predica acerca de José, que decía que José era un hombre bueno, era más que justo, porque lo justo de José, al saber que su prometida, no esposa, su prometida, o sea, estaba embarazada, eso José debió haberlo denunciado de acuerdo a la ley de Moisés. Es decir, que mi mujer está embarazada antes de casarse, ¿cómo es posible eso? Y uno dijera, pero es que ella es o sea, ella iba a tener a Jesús, o sea, eso nosotros lo entendemos, pero hay que ponernos en los zapatos de José. José no le creyó eso. Si José lo hubiera creído, no hubiera hecho tanto borlote o se hubiera casado sin preguntar. Pero vemos que José no le cree a María
y su manera de decirle no te creo es quiero que nos separemos, o sea, vamos a dejar las cosas así. Y este pastor enseñó que José, al separarse de María, él se estaba poniendo como en el lugar del malo. Nos contaba se llama el pastor Guadalupe Luna, nos contaba que él al dejar a María, él iba a quedar como el hombre malo, como el tipo que la embarazó y la abandonó y que iba a quedar muy mal visto, porque de acuerdo a o sea, pues a la ley de Moisés, José puede haberla denunciado, puede haber dicho, hey, ella se embarazó, ni siquiera le he tocado. Ahora bien, lo justo hubiera sido eso, denunciarla. José dijo, o de haber pensado, no, solo la voy a dejar en secreto. No voy a infamarla, o sea, no voy a dejarla mal, porque lo justo era dejarla mal, pero José aún dijo, no, no voy a hacer eso. Prefiero quedar como el malo. Pero el ángel se le aparece y dice, José, no temas, recibe a María como tu mujer, porque el niño es parte de una profecía, el niño viene de esa profecía que dice que he aquí una virgen será preñada, se embarazará y parirá hijo. Hoy en día se dice dar a luz, es lo mismo. Y dice, parirá hijo y llamará su nombre Emanuel, que es Dios con nosotros. O sea, está declarando, el niño que va a nacer es Dios. No es un niño que tuvo por una infidelidad. Hay muchas teorías que hablan que María tuvo a Jesús con un soldado. Son ¿cómo se dice? O sea, son teorías para desprestigiar a María, para desprestigiar la divinidad de Jesús. Dios va a condenar a cada quien que quiere quitarle la gloria a Jesús. Cuidado, si piensas quitarle la gloria a Jesús, puede ser por teorías o puede ser por cualquier cosa, va a ir mal. Le va a ir mal al que quiera atentar contra la gloria de Jesús, contra su divinidad, contra su deidad. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. No es una advertencia leve, es una advertencia muy fuerte. Atentar contra la divinidad de Jesús, ya estás atentando contra todo. Contra no solo el creador del universo, sino contra nuestro Salvador. Jesús es nuestro abogado, pero si uno denuncia al abogado, el que te iba a salvar, el que te estaba respaldando, entonces ahora ya no tienes quien te respalde, porque él es nuestro abogado defensor. Pero si quieres tirarle tierra al abogado defensor, adelante. Pero cuando quieras un abogado defensor, vas a ver que ahora el que te defendía va a ser el fiscal, ahora va a ser el que te va a acusar ante el Padre. Y eso para nada va a ser bueno, va a ser lo peor que nos haya pasado. Entonces, primera vemos a un hombre que no solo es justo, sino que no quiere difamar a María, no quiere dejarla como mala, no es como lo que pasa hoy en día en Facebook de sé que este grupo no es para esto, pero quiero denunciar a esta persona, quiero denunciar, en este caso José no fue a decir, oigan, quiero denunciar a María que resultó embarazada y ni siquiera nos hemos casado, o sea, ni siquiera le he tocado. Entonces uno dijera, María, la van a tener que apedrear, la van a tener que lanzar piedras y matarla. No, José no quiso eso. José tuvo misericordia de ella pero la misericordia le iba a costar a él su reputación, su dignidad, incluso posiblemente a él lo hubieran matado por haber dejado a una mujer embarazada. A José le hubiera ido muy mal. No crean que nada más iba a ser un regañito y no, posiblemente hasta lo pudieran haber matado. Pero sin embargo el ángel dice, José, no temas. María se embarazó, pero no por un hombre. El Espíritu Santo hizo esta obra. Y el niño que va a nacer será el Hijo del Altísimo y será Dios con nosotros. Y al decir Dios con nosotros, sí, Jesús es Dios. Lo vuelvo a repetir o lo seguiré repitiendo. Por más que digan, no, Jesús no es Dios, dame evidencias que no vengan en esa versión de la Biblia, traducción del Nuevo Mundo. Si no leen otra Biblia aparte de esa, no es como que me puedan dar mucha evidencia. Mejor lean los manuscritos originales en griego y vamos a ver qué es lo que dice en realidad de Jesús. Jesús se menciona a sí mismo como Dios, se le adora y hay una cualidad muy interesante de Jesús y de la adoración hacia Él.
Cuando alguien se inclina ante un ángel o ante un apóstol, los mismos te dicen, no te inclines, solo soy, en este caso a Pedro cuando le inclinó Cornelio, Pedro le dice, levántate, no soy digno de que te me inclines. Y el apóstol Juan, cuando se le inclina al ángel, el ángel también le dice, hey, solo soy ángel, levántate. Pero cuando a Jesús se le inclinaban y lo adoraban, no le decía que no lo hicieran, porque justamente es lo que debíamos hacer, es lo que debemos hacer hoy en día. Entonces, José, un hombre justo, que quiso incluso no dejar mal a María, y la defendió a tal grado de él quedar como el malo, pero no hubo necesidad. Imagínense si más hombres fuéramos así, en vez de querer destrozar a nuestras mujeres y dejarlas mal, queremos defenderlas, tenerlas dignas, como Jesús quiere tener digna a su esposa, la iglesia. Este mundo sería un lugar mejor. Claro, el cielo va a ser ese lugar mejor donde Jesús dignifica a su iglesia por completo. Entonces, otra cosa, que esto era parte de una profecía. Acabamos de leer en Isaías 7:14 acerca del Emanuel, Dios con nosotros, que dice que la Virgen concebirá y parirá un hijo y llamará su nombre Emanuel, Dios con nosotros. Y justamente ese es Jesús. No fue, bueno, fue en su vida temporal, pero hoy en día sigue siendo Dios con nosotros. Y sigue siéndolo. Dijera uno, pero se fue al cielo. Sí, pero nos dejó el Espíritu Santo. Entonces Jesús no nos ha abandonado. Gloria a Dios por eso. Y tercer punto, algunos por alguna extraña razón quieren defender la virginidad perpetua de María. Y dicen que María y José nunca tuvieron relaciones. A ver si no quieren borrar o censurar este video por esto. Pero no debería ser un tabú. ¿Por qué? Pero muchos dicen que no, María, nunca estuvo con José en ese sentido. Voy a tener que usar, no me acuerdo cómo se llaman estas palabras para suavizar. Bueno, una de esas palabras suavizantes para no sonar feo, pero no dijera, no, José y María jamás estuvieron juntos de esa manera humana. Entonces, no. Jesús nació y ya. Y los que eran, y cuando se mencionan los hermanos de Jesús, eran podían ser hasta primos o amigos o hermanos de la iglesia, pero no necesariamente eran sus hermanos. Aquí en la iglesia todos somos hermanos y posiblemente también era un hermano de la iglesia. Podría ser que sí, aunque para comenzar, nadie podría ser hermano de Jesús, a lo mucho serían medios hermanos, ya que considerando que Jesús no es hijo de José, solo nació de María, pero no hubo intercesión de José. Entonces, pero como primer punto, a lo mucho los hermanos de Jesús pueden aspirar a ser medios hermanos, pero aquí se entiende cuando hablamos de hermanos, en ese sentido. Pero muchos dicen, no, pero ¿cómo sabemos que José y María estuvieron juntos? Eufemismo, apenas se me ocurrió la palabra. Disculpen por la interrupción. Voy a usar eufemismos para no sonar, para nunca ser vulgar, nunca decir cosas con doble sentido, groseras. La palabra de Dios se tiene que predicar con elegancia, con dignidad, como debe ser. Y muchos dicen que María y José jamás estuvieron juntos, en ese sentido físico. Pero, ¿qué dice el versículo 25? El versículo 25 lo dice: y no la conoció hasta que parió a su hijo primogénito y llamó su nombre Jesús. Lo deja muy claro. No la conoció. Y nosotros sabemos que en la Biblia, cuando la Biblia dice no la conoció, es un es un eufemismo. Es un eufemismo para no hablar de que tuvieron intimidad. Dice, y no tuvo intimidad con ella hasta que nació su hijo primogénito y llamó su nombre Jesús. ¿Se dan cuenta de lo que dice? Hasta que tuvo a su hijo primogénito, después de eso ya pudieron juntarse. Y además hay una palabra clave interesante. Aquí dice su hijo primogénito. Y aquí alguien va a comenzar a decir, es que primogénito es el primero
O sea, es el más importante de la creación. Eso tiene sentido cuando hablas de Jesús como el primogénito de la creación, pero porque ahí está hablando Jesús con respecto a ser hijo de Dios. Pero aquí cuando habla de Jesús como hijo de María, físicamente hablando, no divinamente, sino Jesús como hijo de María, entonces al decir primogénito está indicando que hubo más de uno. Y no tendría que ser un problema que María se haya unido a José y hayan tenido más hijos. Digo, ¿cuál sería el problema? María tuvo más hijos, fue una mujer humana, como uno de nosotros, en santidad y por eso fue elegida por Dios para que naciera Jesús. Pero como que no, muchos no quieren tocar ese tema en María y dicen, no, es que, y seguramente alguien va a pensar que este versículo está mal, va a querer buscar en el griego original para buscar el error. Pero no tendría nada de malo en que María se haya reproducido, que haya tenido más hijos con José. De hecho, es como si ahora dijéramos que la reproducción humana es un pecado cuando era parte del principio del plan de Dios. Dios quiere tener hijos. ¿Y qué manera de tenerlos que de la que Él la diseñó? En sí la sexualidad nunca fue un pecado. Lo pecaminoso es cómo Satanás distorsiona los dones que Dios nos ha dado. Eso sí es pecado. Pero la sexualidad en sí no es un pecado. Pero claro, muchas veces es un tema tabú pues, en la iglesia. Y a veces en la iglesia callamos tanto el tema, pero en las escuelas sí lo hablan, pero lo hablan de una manera pervertida. O sea, de una manera distorsionada. Entonces, hay tres cosas aquí. Que vemos a un José tan justo que no quiso dejar mal a María y y solo él quiso quedar mal en lugar de dejarle ya mal, pero no hubo necesidad. Segundo punto, que no hubo necesidad y la confirmación fue que el mismo ángel bueno, que así como Dios le habló a María por medio de un ángel, también un ángel le habló a José a través de un ángel, o sea, Dios le habló a José a través de un ángel dándole el mismo mensaje. Imagínense que cualquiera quiera salir con que es que me embaracé por la obra de Dios. Bueno, que Dios me lo diga. Si Dios no confirma algo así, entonces es imposible creer que esto sea obra de Dios. Pero en este caso, Dios, al hablar con José de la misma manera que María, se confirma que esto sí fue obra de Dios. El tercer punto es que María no conservó la virginidad toda su vida. Hizo la obra de Dios, que fue ser fructífera. Hasta en eso ella cumplió los mandamientos de Dios, la de Adán y Eva, lo que Dios le dijo a Adán y Eva, sean fecundos y multiplíquense. Pero claro que algunos no quieren tocar ese tema, que es un tema tabú muchas veces. Pero bueno, esas son tres cosas que te quería tocar. Lo más importante aquí es que se anuncia que el Hijo de Dios nació, que es Emmanuel, Jesús, Dios con nosotros, y sigue estando entre nosotros. Y Él vino a salvar al pueblo de sus pecados, de todos, no solo de algunos, no solo, que ese ya no cuenta o que ese no lo perdonan a Dios. Si alguien dirá, hay pecados imperdonables, sí, pero esos ya cuando llegan a un nivel, eso solo es para gente que alguna vez estuvo en el cristianismo, pero que ya blasfema contra el Espíritu Santo. Eso es un tema muy diferente. Pero ya hablando de aquí de alguien que nunca había conocido a Jesús y que no ha blasfemado contra el Espíritu Santo, sí puede ser salvo. Pero necesita arrepentirse de sus pecados, entregar su vida a Cristo, y fue por eso que Cristo vino. Quiero seguir hablando más del tema de la Navidad. Es muy interesante todo esto. No nada más recordar que un niño nació y que ahora lo conmemoramos el 25 de diciembre. Es mucho más que eso. No es nada más un niño nació el 25 de diciembre y qué bonito un pesebre. Es mucho más que eso. Pero eso lo hablaremos en la siguiente parte de, pues, de estas secciones de la Biblia del Oso. Entonces, importante recordar, Jesús vino a salvar al pueblo de sus pecados. No vino nada más a enseñarnos
buenas enseñanzas, porque muchos pensarían, eso fue lo más importante o fue para tener empatía con la gente, que es un término que se me hace muy controversial aplicarlo aquí, como que quiso tener empatía con nosotros. Es tan fácil lo que dice, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Esa fue la meta de Jesús al venir aquí. Y nosotros necesitamos ser salvos de nuestros pecados. Y necesitamos invitar a Jesús a que ya nazca en nuestros corazones. Ya nació en este planeta hace más de 2000 años. Ahora necesitamos que nazca en nuestros corazones y que nos santifique y que así podamos ser vistos de una manera santa y digna delante de Dios el Padre Celestial. Gracias por haber estado hasta aquí. Espero verlos en la próxima sección de la Biblia del Oso. Espero que esto los bendiga y que estos temas no solo sean de Navidad, digo, porque algunos si no celebran Navidad, no necesariamente solo es de Navidad, es de todo el año. Solo que ahora es donde más recordamos la encarnación del Verbo, pero la encarnación del Verbo es atemporal. No solo en esa temporal en que es una enseñanza vieja, sino que es atemporal en que se puede enseñar durante todo el resto del año. Espero que esta palabra los haya bendecido y que podamos seguir caminando en santidad en el Señor Jesús y así un día estar en la presencia de nuestro Señor Dios, glorificando su nombre para siempre. Dios los bendiga y los guarde y nos vemos en la próxima sección de la Biblia del Oso.